Bueno, pues vamos a continuar con una nueva Frequently Asked Question, con una nueva TDV Fax. Concretamente, lo que nos vamos a preguntar hoy es cuándo una acción es típica, que probablemente sea la más relevante de todas las preguntas que se van a hacer aquí. Es verdad que es una pregunta un poco macro, porque prácticamente muchas de las cuestiones posteriores, todas tienen que ver con cuándo una acción es típica, pero también tenemos que preguntarnos cuáles son, digamos, los elementos esenciales de la tipicidad y de dónde viene la propia estructura de tipicidad. Esa es la pregunta. La pregunta es cuándo una acción es típica. Y la duda se relaciona, o la duda, digamos, deriva de la relación entre el principio de tipicidad y el principio de legalidad. Es decir, ¿qué supone por vigencia del principio de legalidad, sobre el cual ya hemos hablado y sobre el cual se ha hablado en la parte de introducción al derecho penal? ¿Qué supone en términos de principio de tipicidad? El principio de tipicidad es la derivación natural del principio de legalidad. ¿Y en qué se concreta esa exigencia de tipicidad? ¿En qué se concreta? A los efectos de la valoración del tipo, a los efectos del proceso de valoración que nosotros realizaremos, la exigencia derivada del principio de legalidad de la tipicidad. Desde una perspectiva formal, como sabéis, el principio de legalidad está previsto formalmente en la Constitución. En el artículo 25.1 es donde, digamos, de donde se deriva el principio de legalidad e incluso el principio de legalidad penal. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse, de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa. En nuestro propio Código Penal hay varias, no son estas las únicas, pero hay varias derivaciones directas del principio de legalidad. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración. Esta, lógicamente, la lex anterior es una de las derivaciones del principio de legalidad, que es la prohibición de la retroactividad de las leyes penales. El artículo 4, tanto en el punto 1, en el punto 2 también tiene una interesante derivación del principio de legalidad, pero en el punto 1 las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En el artículo 4.2 lo que dice es que en el caso de que un juez observe que algo debiera ser castigado pero no esté comprendido en la ley, pues promoverá la modificación de la ley. El principio de legalidad, por tanto, tiene, digamos, una vigencia absoluta y, por supuesto, el artículo 10, que define los delitos o faltas como las acciones o omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Esto lo que significa es que a efectos de tipicidad es decir, el principio de legalidad nos da el principio de tipicidad y la tipicidad es precisamente eso, el que la valoración se hace a partir de la ley positiva y se hace a partir de la ley en vigor la consideración de que un hecho es típico. Los principios que derivan del principio de legalidad, esto simplemente lo voy a dar muy por encima porque ya lo hemos visto en principios, la idea de la lex scripta y por tanto en derecho penal la exclusión del derecho consuetudinario, la idea de la lex exstricta y por tanto la prohibición de la analogía, en principio, pero especialmente la prohibición de la analogía in malam partem, porque existe discusión, pero en principio cierta aceptación de la analogía in bonam partem en el caso de la aplicación de eximentes o la aplicación de atenuantes, y sin embargo existe total consideración de la prohibición de la analogía in malam partem, la lex certa y por tanto el principio de taxatividad, que es el principio que informa, digamos, o que debe informar al legislador y que no siempre lo informa y que nos obliga a utilizar pues los elementos típicos menos valorativos, menos amplios y más taxativos y que con más claridad definan cuáles son los hechos del injusto. Es decir, sobre esto podría hablarse mucho más, pero pongamos, por ejemplo, la prohibición de la utilización de términos como que afecten muy gravemente y términos que implican una valoración indeterminada y que obligan después a una determinación judicial. Y por supuesto también deriva del principio de legalidad la idea de la lex previa, que ya hemos visto, la irretroactividad de la ley penal no favorable, pese a que la ley penal favorable en efecto puede ser bajo determinadas condiciones conforme ha marcado el Tribunal Supremo, en algunas ocasiones puede ser aceptada en derecho penal.
Bien, todo esto está muy bien, pero lo que nos interesa básicamente, porque el principio de legalidad ya lo hemos estudiado, es qué supone el principio de legalidad de cara a la teoría del delito. Bueno, supone la exigencia de tipicidad del hecho y supone, por tanto, el principio de taxatividad, la prohibición de la analogía in malam partem y las restricciones de las leyes penales en blanco. Por las características de la clase, cada una de estas cuestiones probablemente merecería una de las preguntas de las frequently asked questions. Probablemente poco a poco y en años posteriores iremos ampliando las preguntas, pero voy a hablar muy poquito. Del principio de taxatividad ya he dicho lo esencial, de la prohibición de la analogía in malam partem también, de las restricciones de las leyes penales en blanco apenas hemos hablado y por tanto me gustaría hacer una reflexión. Una ley penal en blanco es una ley que establece en su propio tipo penal la remisión a otra norma para la realización del tipo. El ejemplo prototípico, el artículo 325 del Código Penal, el que con infracción de las normas administrativas realizare vertidos, emisiones, etcétera, etcétera. Delito contra el medio ambiente. Exige, para que haya delito contra el medio ambiente, exige que haya una infracción de normas administrativas. Lo que plantean las leyes penales en blanco es una problemática de mucho tipo, porque por una parte tiene una derivación clarísima en el principio de legalidad, pero también tiene digamos, derivaciones importantes desde una perspectiva político-criminal. Las leyes penales en blanco responden a pues, un mundo cambiante en todos los sentidos y por tanto también normativamente. Normativamente el mundo no puede estar, el Código Penal no puede esperar a regular o a incluir todos los presupuestos de hecho que se van a dar en la realidad, mientras que el derecho administrativo es mucho más fácil cambiarlo, mucho más es una herramienta del ejercicio político y por tanto del ejercicio del gobierno del día a día que puede ir modificando cuáles son las realidades. Si el vertido hoy es si hoy resulta que en este río se pueden vertir hasta tantos litros, o hoy resulta que este líquido pasa a ser contaminante porque lo hemos descubierto, eso no puede estar en manos del derecho penal. La taxatividad nos obligaría ¿a qué? A decir cuáles son todas las sustancias digamos que producen perjuicio a la salud en el caso del tráfico de drogas, o a decir cuáles son cada una de las emisiones en cada uno de los ríos de España. Por eso se utilizan las leyes penales en blanco, que pueden tener cierto sentido político-criminal. Pero el problema que se os puede plantear son muchos. El principal, quiero decir, el principio de legalidad. Una ley penal en blanco, desde la perspectiva del principio de legalidad, lo que puede suponer ni más ni menos es que, bueno, pues si nos vamos aquí, puede suponer, en primer lugar, una violación de la idea de la lex certa. En segundo lugar, puede suponer, en cierta medida, que la lex tampoco se cumple como lex stricta. La idea de la lex previa, es decir, puede ser que se modifique un reglamento posteriormente a, no la comisión del hecho, pero a que estaba vigente el tipo penal. La lex scripta no, pero en definitiva plantea incluso, es decir, el principio de igualdad, ahí no lo pone, pero desde una perspectiva de igualdad es posible que un vertido en el mismo río, en una comunidad autónoma, sea permitido y en otra comunidad autónoma sea prohibido, porque los reglamentos y los decretos en cada una de ellas sean distintas. Bien, esto ha dado lugar, como digo, a una amplia polémica que no podemos analizar aquí y a una interesantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Simplemente voy a dar una idea por encima, y es que en principio existen ciertas restricciones a la utilización de las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son, entre comillas, pero son necesarias o es difícil no utilizarlas. Yo creo que es casi imposible no utilizarlas, por tanto se acepta la utilización de las leyes penales en blanco, pero se exigen ciertas garantías. La esencial es que el tipo penal siga definiendo la esencia del injusto. Lo que no puede haber es una definición o una derivación absoluta por ejemplo, del tipo: el que infrinja los preceptos administrativos medioambientales será castigado con la pena de prisión. Eso es inaceptable, porque eso sí supone una derivación total. Pero si, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es utilizar la norma administrativa como referencia, pero llenarla de contenido con las conductas típicas, con, de alguna forma, el injusto que se supone que se exige penal, eso está admitido en derecho penal. Distinto a las leyes penales en blanco, y probablemente más deseable, es la utilización de los elementos
elementos normativos del tipo. Los elementos normativos del tipo son elementos del tipo que están referidos a otras normas. Por ejemplo, el que con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros reproduzca, distribuya, comunica públicamente o plagie. ¿Qué es el plagio? No existe una definición, pero ¿existe una definición de lo que es reproducción? Sí. Sí, el artículo creo que es el 6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Existe una definición de lo que es la comunicación pública? Sí. ¿Existe una definición de lo que es la distribución? Sí. ¿Tenemos que irnos a esa definición? Pues resulta lo lógico, en un ordenamiento jurídico, en términos de considerar si existe un hecho lícito, un hecho por tanto típico o no, irnos a la definición legal. ¿Vale? En relación con las leyes penales en blanco, se supone que tenemos que mantener en primer lugar el principio de igualdad, todas las derivaciones del principio de legalidad, lo cual esencialmente se hace si en el tipo penal se definen las características básicas de cada uno de los injustos. Bien, esto un poco porque la tipicidad no se puede entender sin explicar previamente el principio de legalidad. Ahora, lo más importante a los efectos de la teoría del delito es todo esto, cómo se concreta a la hora de analizar el elemento tipicidad. Cuando se ve el elemento tipicidad, el elemento central es la acción, pero no es la única, y el propio elemento acción requiere que nos planteemos cuáles son las distintas clases de tipos, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a hacer, el cómo se concreta esto a la hora de analizar el elemento tipicidad, lo vamos a hacer preguntándonos qué hay que comprobar para afirmar la tipicidad, pero también, lo veremos después, el cómo, que es la parte más importante y es la que nos llevará en la clase posterior a hablar de la teoría de la imputación objetiva. Empezamos por lo primero. ¿Qué hay que comprobar para afirmar la tipicidad? Pues lo primero, que se realiza la acción y o el resultado, si es que es posible separarlos. ¿Vale? Desde una perspectiva naturalística es muy fácil pensar que es posible separarlos. En realidad, desde una perspectiva conceptual a veces no es tan fácil. Pero en todo caso, cuando el tipo penal nos exija determinadas acciones, evidentemente para comprobar que hay tipicidad, lo primero que hay que comprobar es que se realiza la acción típica. Y en el caso de que haya un resultado típico, que se realiza el resultado típico. ¿Vale? Sin embargo, no solo eso, también hay que analizar que se realiza por parte de los sujetos y contra los sujetos u objetos establecidos. Es decir, tiene que haber acción, pero tiene que haber acción por parte de quien se supone que tiene que haber acción. Esto nos llevará a una distinción entre tipos en los que son tipos generales que los puede cometer cualquiera y tipos en los que se exigen determinadas condiciones. Imaginemos, en el caso de contra los sujetos, imaginemos el abuso sexual, sobre el cual, por cierto, está ahora en discusión la edad legal mínima. Si la edad legal mínima es 13 o la edad legal mínima es 15, pues el realizar un abuso o una relación sexual aparentemente consentida con un menor de 13 años no es posible, con lo cual el que se realice contra, si tiene 13 o tiene 14 años, evidentemente es el elemento esencial de la tipicidad, porque si tiene 14 años realmente el elemento ya no sería típico. Ahora lo veremos. Pero incluso más importante que el qué es el cómo hay que hacerlo. En realidad, la tipicidad es un elemento tan esencial que el qué hay que analizar es menos importante que el cómo hay que analizarlo. Sí, hay que analizar si existe conducta, pero la pregunta es, ¿cómo se analiza si existe conducta? Bueno, mirando si existe la conducta ya. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que nos va a llevar a todo lo de después. Pues el cómo hay que hacerlo, esencialmente, tenemos que comprender que es una valoración normativa. Estamos en derecho y de lo que se trata, es decir, y por eso, es decir, el salto del funcionalismo, y es en lo que estamos en la actualidad prácticamente todos, es en comprender que esto es derecho y que por tanto no es un proceso de identificación de una estructura de la naturaleza, sino es un proceso de valoración de hechos, de la naturaleza, de eventos y de definición de los mismos conforme a las normas. Lo que hacemos nosotros es coger un hecho de la realidad y decir, esto es esto que pone en la norma. Y eso es un proceso de valoración, eso es axiológico, eso no es un proceso empírico, no es una descripción de la realidad, no es una fotografía, es una fotografía social, es darle un sentido social a lo que ocurre en la realidad. Eso es una valoración. ¿Vale? Por tanto, eso nos lleva al concepto de bien jurídico protegido. ¿Por qué en parte especial se pasan, cuando lleguéis a parte especial, a los que habéis llegado, nos pasamos definiendo cuál es el bien jurídico?
En el homicidio, pues hombre, la vida, pues está bastante claro, pues no, no es tan fácil. Porque la vida, ¿qué es? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo termina la vida? ¿Puede disponer la persona de la propia vida? No. Pues la definición del bien jurídico nos va a definir qué es lo que realmente se protege y qué es lo que realmente no se protege. El que matare a otro no se puede descubrir si han matado a otro si no hacemos una valoración axiológica, si no cogemos y decimos, ¿se han matado? Bueno, en realidad lo que se ha hecho es ayudar a un tipo a morir. Pues entonces a lo mejor no se le ha matado, a lo mejor estamos en la inducción al suicidio. Resulta que el suicidio no es matar. Bien, pues o resulta que finalmente el sujeto ya había empezado el proceso de muerte y en realidad no se le ha matado, sino que no lo sé. Con la vida ocurre lo mismo con el principio de la vida. Bien, pues en definitiva, ¿qué es el bien jurídico protegido? ¿Por qué se habla tanto del bien jurídico protegido? Sea o no sea el bien jurídico protegido algo circular, en cierta medida yo creo que lo es, pero sea o no lo sea, el bien jurídico protegido es la referencia axiológica en la que nos tenemos que fijar para realizar el proceso de valoración de si existe o no existe conducta típica. Eso es la referencia, es el que condujere bajo los efectos del alcohol, bajo la influencia. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que se protege? La seguridad vial. ¿Qué es el bien jurídico? El bien jurídico protegido es la referencia en la que nos fijamos. ¿Es la seguridad vial? Sí, pero en realidad es la vida y la salud de las personas en el ámbito de la seguridad vial. Nosotros tenemos eso como referencia. ¿Cuál es la siguiente referencia? Pues la imputación objetiva. La imputación objetiva, la llamemos imputación objetiva o la llamemos de otra forma, o valoración general del hecho, valoración objetiva, que en realidad no es objetiva. En última instancia, ¿qué es? La forma en la que nosotros analizamos la relación entre el comportamiento y el valor y por tanto definimos si el hecho se puede considerar que es justo aquello que la norma quería evitar. Sobre ella hablaremos después. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Tenéis los micrófonos? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Fácil? Valoración. La valoración es lo más complejo, pero en eso consiste. Bien, vamos por tanto a sumergirnos, si es que no lo hemos hecho ya, en los elementos del tipo penal y de la tipicidad, ¿vale? Bueno, el primero de los elementos de la estructura del tipo penal es lo que denominamos conducta típica. La conducta típica. La conducta típica es acción o es conducta. En realidad, la conducta típica es en el momento, es decir, en que nosotros analizamos si existe hecho, ¿en qué hecho nos centramos? En el hecho que va a ser relevante típicamente. Por lo tanto, si es matar, nosotros cuando vamos a imputar, previamente lo que estamos centrándonos es si, es decir, puede haber una acción de matar o si puede haber una acción de violar o cuál es la conducta. Por eso en la doctrina de la imputación siempre decimos lo del ir y venir de la mirada, ¿vale? Porque en realidad nos vamos a la valoración y entonces vemos si puede haber imputación. ¿Qué es la conducta típica? La acción o la omisión prevista como delito. Hay casos en los que nos parece muy evidente que lo que está regulado es una acción, hay casos en los que nos parece muy evidente en que lo que está regulado es una omisión, hay casos en los que no es tan evidente si están reguladas ambas o no. No es lo relevante. Lo relevante es que tanto la acción como la omisión, en realidad, de nuevo, son objeto de un proceso de valoración de si se han producido las mismas o no. ¿Vale? Por otra parte tenemos, a veces es fácil, a veces es sencillo, encontrarnos con lo que es arriba, lo que es la conducta, el resultado o los medios concretos indeterminados. Hay casos, por ejemplo en el homicidio, donde nos es fácil pensar en la existencia de estos tres elementos. El elemento conducta sería matar, el elemento resultado sería producir la muerte, matar sería realizar aquello potencialmente apto para producir la muerte, el resultado sería la muerte, y los medios serían que de cualquier modo, porque no establecemos medios. ¿Vale? Ahora veremos que hay tipos que establecen medios específicos y hay tipos que no establecen medios específicos, no dicen con violencia o intimidación, sino el que matare a otro. ¿Vale? Hay casos donde no es tan sencillo, ¿Existe realmente resultado en el delito de violación? En lo que es la penetración, la introducción de objetos, ¿hay resultado o no lo hay? ¿Hay medios concretos o indeterminados en la agresión sexual o en la estafa? Sí, es bastante claro que lo hay, pero
Hay delitos donde no queda tan claro que estén definidos o no estén definidos los medios y sobre todo que esté definido o no esté definido el resultado. Es poco relevante, en última instancia. Lo relevante es definir que nosotros en cada uno de los tipos lo que tenemos, y lo que veremos en parte especial, es que tenemos que definir cuál es la conducta típica, si se exige un resultado separado, digamos, valorativamente de la conducta típica, y si se exigen o no medios concretos o indeterminados. Esto en cuanto a la conducta, y después tenemos los sujetos. Tenemos el sujeto activo, que es aquel que realiza la conducta típica, y tenemos el sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo, ¿vale? Ese es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es distinto al objeto material. Por ejemplo, ¿quién es el sujeto pasivo de un hurto? Alguien, por ejemplo, es decir, está sentado en una mesa y tiene una caja, tiene ahí la caja en la mesa y de repente pasa alguien, le coge la caja corriendo y se va. ¿Quién es el sujeto pasivo de ese tipo? Sí, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿El que está sentado con la caja? No, el dueño de la caja. El dueño de la caja es el sujeto pasivo. ¿Quién es o qué es el objeto material? La caja, y a lo mejor si hubiera violencia o intimidación, entonces sería también la persona sobre la que se le coge la caja con violencia y se la tira al suelo. ¿Se entiende esto? Una cosa es el sujeto pasivo y otra cosa es el objeto material. El sujeto pasivo, la relación del sujeto pasivo es con el valor que se protege, con la valoración axiológica de qué es lo que se pretende proteger, en este caso el patrimonio de la persona. El objeto material, la relación del objeto material es ¿con qué? Con la acción. Normalmente, el que matare a otro, normalmente coinciden, pueden coincidir, pero hay otras veces en las que no tienen por qué coincidir. ¿Se entiende esto? Sí, micrófono. Lo que has dicho, o sea, puede ser sujeto pasivo y objeto a la vez. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Por ejemplo, en la detención ilegal, el que detuviera ilegalmente a otro, ¿quién es el sujeto pasivo? El detenido, ¿no? ¿Y quién es el objeto material? El detenido. Vale, vale. Puede ocurrir perfectamente. Lo que pasa es que también puede ocurrir que no, y sobre todo en bienes jurídicos que tienen digamos, titularidad plurisubjetiva, o que son bienes jurídicos colectivos, pues, es decir, a lo mejor se realiza sobre alguien en concreto, pero en realidad, es decir, el delito afecta a la totalidad, o etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bien. Bien, analizar cuáles son los distintos elementos nos lleva también a analizar qué tipos de delitos existen. Y vamos a ver algunas de ellas, no todas las que existen, pero probablemente algunas de las más importantes. Vamos a ver los tipos de delitos según las distintas modalidades de acción. Concretamente nos vamos a centrar en las modalidades de la parte objetiva. Bueno, la primera clasificación es la distinción entre delitos de actividad y delitos de resultado. Los delitos de actividad y los delitos de resultado es una, digamos, distinción enormemente clásica en derecho penal y que se utiliza mucho y que además tiene derivaciones importantes. Existe, por ejemplo, la convicción de que solo se puede realizar delitos de tentativa o solo cabe la tentativa en delitos de resultado y que no cabe la tentativa en delitos de actividad. Y eso produce enormes distorsiones y complicaciones a la hora de bueno, pues valorar los distintos casos cuando llegamos a la parte especial, porque uno intenta tener una categoría bien definida. Entonces el homicidio es un delito de resultado, la injuria es un delito de actividad, el no sé qué, entonces todo fácil. Y de repente llegas a un determinado delito, pues por ejemplo, como la propia violación, y te encuentras, ¿es delito de actividad o es delito de resultado? Y la complicación es enorme. Bien, lo primero es que todas estas clasificaciones tienen que ser útiles funcionalmente, y si no lo son, hay que desecharlas. Yo, por ejemplo, la diferencia entre delitos de actividad y delitos de resultado no la utilizo, prácticamente nada.
¿vale? Prácticamente no la utilizo, porque plantea más problemas hermenéuticos la utilización de la misma que otra cosa, ¿vale? Y por tanto apenas la explico. Pero es verdad que en los manuales, en las sentencias, se utiliza mucho. Es igual que la diferencia entre dolo directo y dolo eventual, es una chorrada, pero no existe, pues lo mismo, pero se utiliza lo de dolo directo, dolo eventual, pues aquí lo mismo, se utiliza, es un delito de actividad, es un delito de resultado. Por lo tanto, lo que hay que comprender es en realidad qué se quiere decir cuando se habla de delitos de actividad y delitos de resultado. Los delitos de mera actividad se supone que son delitos en los que se tipifica una conducta sin exigir un resultado, digamos, posterior o separable empíricamente. El problema de la distinción de delitos de mera actividad y delitos de resultado es que es una distinción ontológica. Entonces, desde el momento que es una distinción ontológica, es decir, es un lío, porque esto no es ontología, esto es derecho. Entonces, es decir, el problema es que es una distinción básicamente naturalística, que es que resulta que es posible realizar algo, una acción de matar y matar. Por cierto, no es verdad, no es verdad. No es posible realizar una acción de matar y no matar. Si uno realiza una acción de clavar un cuchillo, se lo clava 27 veces y el tío de repente sale ahí de rositas, ahí hecho un campeón, no lo han matado. Entonces no es posible. Es decir, en realidad el que matare a otro no sería un delito de resultado, sería un delito de actividad, que la actividad es el mismo resultado. Es decir, solo se mata si se produce la muerte de otro. No, pero en realidad es que es posible realizar la conducta y separado tenemos el resultado. Mira, no me cuentes historias. Aquí lo relevante es que existen delitos en los que en el mismo momento que se realiza el hecho que está tipificado, se está lesionando el bien jurídico protegido. Y existen otros delitos en los que es posible que yo realice la conducta potencialmente apta para producir el daño y, sin embargo, todavía no se esté produciendo el daño. Es muy difícil que yo diga desgraciado, ladrón, no sé qué, y no lesione el bien jurídico. Y sin embargo es perfectamente posible que yo lance un cuchillo a otro o que yo dispare y falle. Es decir, desde una perspectiva, digamos, conceptual, es perfectamente posible realizar una conducta que no dañe el bien jurídico, pero que se acerque mucho a la lesión en el homicidio, y sin embargo en las injurias es muy difícil que eso pase. En realidad, ¿qué se quiere decir con los delitos de actividad y con los delitos de resultado? Que los delitos de actividad son delitos en los que al realizar la conducta se lesiona el bien, se realiza justo aquello que se quiere evitar, ¿vale? Se lesiona el bien o se pone en peligro, se realiza justo aquello que se quiere evitar. Mientras que los delitos de resultado son delitos que la conducta puede ser que dañe el bien o no, y que dependiendo de que se dañe el bien o no, se realiza el tipo de forma completa o no, ¿vale? La violación es un delito de actividad. La agresión sexual, el tipo básico de la agresión sexual exige la realización de un atentado contra la libertad sexual de una persona con violencia o intimidación. La violación lo que exige son una serie de acciones concretas o formas concretas de realizar la agresión sexual. Concretamente, por ejemplo, acceso carnal, introducción de objetos o de miembros. Bien, pregunta. ¿Es un delito de actividad o de resultado? A ver, de actividad. Pues eso es lo que pasa, que depende cómo lo veas. Yo también lo veo como resultado, porque es necesario el acceso carnal o la introducción de objetos, pero en realidad, es decir, perdón por la expresión, pero es decir, introducir una parte del objeto un poquito, entonces sería actividad, sería resultado, es decir, da igual. Lo importante es en qué momento nosotros consideramos que se ha producido la conducta y si se ha realizado de forma completa o no se ha realizado de forma completa. En principio, es decir, siempre se ha dicho que es un delito de actividad, pero ¿existiría una tentativa cuando, por ejemplo, un hombre con un miembro de tamaño grande intenta realizar la penetración sobre, por ejemplo, un niño de 3 años? ¿Existiría o no existiría la tentativa? Evidentemente que existe la tentativa, puede existir la tentativa. No solo hay agresión sexual, no, cabe la tentativa. Entonces tenemos un problema si lo llamamos como un delito de actividad. Pues no lo llamemos de ninguna forma. Pensemos cuándo se realiza completamente el injusto. Evidentemente el injusto se realiza completamente cuando se realiza la conducta que se quiere evitar de forma completa y por la cual se ha establecido una mayor agravación. En el caso de la violación es cuando se realizan esas conductas. ¿Se entiende esto? Por tanto, delitos de actividad o delitos de resultado.
no nos obcequemos en la clasificación, que nos sirva para comprender que esencialmente lo realmente importante es la diferenciación entre delitos en los que cabe la tentativa y delitos en los que no cabe la tentativa, porque la tentativa solo puede caber cuando no se realiza el peligro ex post, pero sí se realiza el peligro ex ante. Por tanto, lo realmente importante es pensar en términos de peligro, en términos de imputación objetiva, los tipos penales. Eso es lo que nos va a aportar la auténtica diferenciación entre cuándo se puede realizar la tentativa y cuándo no. ¿Se entiende esto? Delitos de acción y de omisión. Bueno, esto también pasa lo mismo, menos, pero también. ¿Por qué? Porque existen tipos, las omisiones propias, donde sí son delitos de omisión porque se relacionan clarísimamente con una norma prescriptiva. Y existen tipos que en principio parecen clarísimamente relacionados con una norma prohibitiva. En el caso de las normas prescriptivas está bastante claro. El que omitiere la denuncia, bueno, pues eso está bastante claro y parece bastante claro que se trata de un tipo de omisión. Pero ¿qué pasa con las normas prohibitivas? Las normas que prohíben determinadas acciones o determinados resultados. Que cuando lo que prohíbe una norma es una acción, nos va a parecer muy claro, o una conducta que identificamos como una acción sin resultado, nos va a parecer muy claro que se trata de un tipo de acción. Pero cuando lo que prohíbe una norma es un resultado, el que matare a otro, es perfectamente posible que ese resultado se pueda realizar por omisión, sobre todo a partir de la existencia, aunque en realidad no sería necesaria, del artículo 11 del Código Penal, que establece que existen determinadas condiciones por las cuales una omisión se puede equiparar a la acción. Por tanto, ¿existen tipos de acción y tipos de omisión? Bueno, sí existen tipos claros de omisión y sí existen tipos que por no exigir o por exigir una conducta específica, una conducta propia, es difícil pensar en que puedan realizarse por omisión. Pero, en mi opinión, no existen tipos de acción y tipos de omisión. Existen tipos. Y sobre todo en los delitos de resultado es posible que se puedan realizar tanto por acción como por omisión. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bien. Tipos de medios determinados y tipos resultativos. Esto es difícil explicarlo sin un código penal, pero bueno, siempre tenemos el ejemplo del homicidio y de la estafa. El que matare a otro será castigado con la pena de prisión. El que matare a otro con cuchillo sería un tipo de medio determinado. Es decir, de repente nos dan un montón de grima los cuchillos y establecemos que matar a alguien con cuchillo es peor. O es mejor porque queda más limpio, es decir, porque hay que, yo qué sé, no lo sé, es decir, pero entendéis, si yo estableciera el medio por el cual se tiene que producir el resultado desvalorado, entonces estaríamos hablando de un medio resultativo. En realidad, detrás de cada medio resultativo existe algo, existe cierta valoración. En realidad el medio resultativo no es solo un medio, sino que es cierto desvalor. Porque si no existe desvalor no se ha puesto penalmente, porque todo es normativo. El que tomare cosa mueble ajena, pues es un tipo, ¿qué? Resultativo, ¿vale? Ahora, el que con violencia o intimidación se apoderare de, bueno, pues en ese caso tenemos un medio determinado. Solo hay robo con violencia o intimidación cuando se realiza el robo con violencia o intimidación. Como digo, en realidad lo que se está es incluyendo una desvaloración. ¿Cuál es? Y en este caso es lógica. Se dice, ¿es un delito uniofensivo o pluriofensivo? En este caso es un delito pluriofensivo. ¿Qué pone en peligro el robo con violencia o intimidación? El patrimonio y la vida o la salud de las personas. Por tanto, tenemos que realizar la valoración de que el sujeto ha puesto en peligro las dos cosas y por tanto de que ha habido violencia o intimidación y ha atentado contra el patrimonio. ¿Se entiende? Eso es un delito de medios resultativos, en medios determinados, perdón. El más evidente es el que
bueno, pues la estafa, por ejemplo, es decir, realizar engaño que lleve a error, que lleve a un acto de disposición patrimonial. No todo es estafa, y es decir, es el típico tipo penal que plantea problemas, digamos, interpretativos muy interesantes en la práctica, porque hay gente que interpreta cualquier defraudación como una estafa o cualquier acto patrimonial como una estafa, y nos encontramos en los tribunales con casos que se identifican como estafa y que cuando llegas a la calificación ves que realmente no ha habido acto de disposición patrimonial por parte del propio sujeto, sino que al final ha sido el otro el que ha cogido la cosa, y por tanto no lo puedes calificar como estafa, lo siento. O que no ha habido, es decir, el error, lo que sea. En definitiva, la dinámica, cuando tú estableces una determinada dinámica, tiene que producirse tal y como el tipo exige que tiene que producirse, ¿vale? Y parecido tenemos delitos de un acto, de pluralidad de actos, y delitos o tipos alternativos, tipos mixtos alternativos, tipos mixtos cumulativos, etcétera, etcétera. Esto también, la relevancia de todo esto es relativa, ¿vale? Delitos de un acto, el que matare a otro. Delitos de pluralidad de actos, pues delitos que exigen una pluralidad de actos, que exigen realizar no solo un acto, sino un acto concatenado. Actos que pueden ser cumulativos, que te exigen que los realices los dos, o que pueden ser alternativos. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, el que realice actos de cultivo, elaboración o tráfico. ¿Tienes que hacerlo todo tú? No, puedes montar una banda y tenerlo todo bien organizado. Y tú encargarte solo de lo que sea, ¿vale? Es del tráfico o de tal. A todo esto, como veremos después, el auténtico problema que se plantea en el tipo no es un problema de interpretación de los tipos de tipos, sino un problema de autoría y participación. Todo esto, es decir, en lo que se convierte en relevante es cuando llega la autoría y participación, porque es que tú puedes no realizar ni un acto de cultivo, ni un acto de elaboración, ni un acto de tráfico y ser autor de un delito de tráfico de drogas, porque no seguimos una teoría formal de la autoría. Con lo cual, todo esto, insisto, tiene una relevancia menor, ¿vale? Lo utilizamos porque se utilizan muchísimo en los libros, porque hay que llenar libros, y porque, bueno, pues, es decir, se utilizan también algunas sentencias, etcétera, etcétera, y porque a veces viene bien comprender determinadas calificaciones. A veces pasa esto, pero en esta diapositiva me ha pasado varias veces. Bien. Otra cuestión parecida es en relación con los sujetos. ¿Qué tipo de delitos hay según los sujetos, conforme a los distintos sujetos? Y aquí tenemos una primera clasificación, o una clasificación esencial entre delitos de propia mano, delitos comunes y delitos especiales, y dentro de los especiales los propios y los impropios. Bueno, vuelvo exactamente a lo mismo. En mi opinión, la distinción entre delitos normales y delitos de propia mano es absolutamente irrelevante, y la diferenciación entre delitos comunes y especiales menos, pero también es una diferenciación que se tiene que entender en términos normativos, ¿vale? Menos, pero también en términos normativos. Esta sí tiene cierta relevancia y puede tener incluso enorme relevancia si además el legislador hace regulaciones como el artículo 65.3, que regula la participación del extraneus. Entonces la puedes liar parda como la ha liado, pero en principio la diferenciación tendría que ser menos relevante. ¿Qué es un delito de propia mano teóricamente? Un delito de propia mano es un delito que solo puede realizar el autor, porque exige una conducta, digamos, propia o personal que tiene que realizar el sujeto. Tradicionalmente se pone como ejemplos de delitos de propia mano, se pone siempre la violación, sería un delito de propia mano. Tú no puedes violar por medio de otro, sino que para realizar la violación tienes que tú realizar el acceso carnal. Y la bigamia, es decir, tú no puedes casarte a través de otro, no puede existir la autoría mediata y tal. Bien, en principio sí. Yo, sin embargo, tengo enormes dudas, por ejemplo, de que la violación sea un delito de propia mano. Sí,
Porque, es decir, tú puedes intimidar y coaccionar a otro para que realice el acceso carnal y la introducción de objetos. Y no sé por qué tenemos que exigir desde una perspectiva valorativa que sea la conducta personal del sujeto la que lesione el bien jurídico protegido. Es que no tiene ningún sentido. La clasificación de delitos de propia mano, en realidad, para mí es inútil. Es decir, lo relevante es si hay alguna exigencia en el tipo para realizar el delito por parte del sujeto. Y ahí sí tenemos los delitos comunes y delitos especiales. ¿Qué son los delitos comunes? Los delitos comunes, esto está mal porque deberíamos poner delitos comunes y de los especiales derivan los dos, pero bueno, se entiende. Los delitos comunes son los delitos, los delitos comunes, que puede realizar cualquiera. ¿Cualquiera qué? Pues cualquiera que cumpla las condiciones del tipo, en realidad. El que matare a otro es un delito común. ¿Por qué es un delito común? Porque no hay ninguna exigencia establecida para que alguien pueda ser autor o para que alguien pueda ser responsable de derecho, ¿vale? El que detuviera ilegalmente, el que agrediera sexualmente son delitos comunes. ¿Cuáles son los delitos especiales? Los delitos que exigen una determinada característica en el sujeto, ¿vale? Una determinada característica en el sujeto para que pueda haber delito. ¿Vale? Ahí tenemos los delitos especiales propios, que son los que no tienen ninguna... La diferencia entre delitos especiales propios y delitos especiales impropios es que los delitos especiales propios son aquellos que solo el sujeto los va a poder realizar. Los impropios, solo el sujeto los puede realizar, pero existe un delito común de referencia. Pongo un ejemplo. Delito especial propio, la prevaricación. ¿Se entiende? ¿Quién puede realizar prevaricación? Pues depende de la prevaricación judicial o prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa, un funcionario público. La prevaricación judicial, un juez. ¿Puede alguien que no es juez realizar el delito de prevaricación? No. Bien. Un ejemplo de delito especial impropio, la detención por parte de funcionario público. Si un funcionario público detiene ilegalmente a otro, se le castiga con más pena que la detención ilegal realizada por un sujeto que no cumple la característica. ¿Por qué es delito especial impropio? ¿Por qué? Pasadle el micrófono. ¿Por qué es un delito especial impropio? Porque también se viola el bien jurídico del buen funcionamiento de la administración pública. Claro, porque en realidad lo que hay en los delitos especiales propios y en los delitos especiales impropios, la diferencia es que en los delitos especiales propios el bien jurídico que se protege es solo exclusivamente el relacionado con la condición del autor o con la condición del sujeto. Mientras que en los delitos especiales impropios lo que hay es dos bienes jurídicos. El bien jurídico que se lesiona más el bien jurídico que supone la agravación por el hecho de la condición del autor. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Detención ilegal por funcionario público, revelación de secretos de funcionario público, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Vale? Delitos comunes los puede realizar cualquiera, delitos especiales propios solo el que cumpla la condición del sujeto, delitos especiales impropios solo el que cumpla la condición del sujeto, pero si lo realiza otro, bueno, pues realiza el común. Esto tiene cierta importancia por la cuestión de la participación en los delitos especiales. El enorme problema de la participación en los delitos especiales y el principio de accesoriedad limitada. Es decir, ¿qué ocurre cuando alguien que no cumple la condición del sujeto participa en el injusto del otro? ¿Qué ocurre? ¿Alguien me puede decir algún caso? Un ejemplo, quiero. El caso de la infanta, por ejemplo. El caso de la infanta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria la ha liado. Parda. Y aparte porque el obligado tributario era Iñaki Urdangarín, solo podía cometer el delito y sin embargo se dice que la infanta la... Sí, por eso la ha liado parda. Porque la agencia tributaria dice que el obligado tributario es él, para de alguna forma exonerarla a ella, pero si hubiera dicho que son los dos, probablemente no hubieran llegado ninguno de los dos a la cantidad y no habría delito y la hubiera exonerado mucho más fácil. Y en cambio lo que ha hecho es decir que el obligado tributario es solo él y entonces lo que dice ahora el juez Castro es que ella puede ser ¿qué? Extraneus, ¿no? Ella puede ser cooperadora necesaria. Cooperadora necesaria
del delito cometido por el obligado tributario. El delito contra la hacienda pública es un delito que se discute, existe una discusión enorme respecto a si es un delito especial o es un delito común. ¿Es un delito especial o un delito común? ¿Qué dice el delito contra la hacienda pública? Los delitos contra la hacienda pública castigan a el que defraude a la hacienda pública. Bien, ¿quién puede defraudar a la hacienda pública? El tributario, en principio. Claro, cualquiera que sea obligado tributario. Bien, en mi opinión es un delito común. Mi opinión es un delito común, porque en mi opinión no existe diferencia entre delitos comunes y delitos especiales, ya lo he explicado. Pero bueno, es decir, esto es una cosa un poco rara y soy el único que lo digo, con lo cual vamos a ser sensatos. Vamos a ver, lo que es cierto es que es un delito de infracción de un deber concreto a un sujeto concreto, que es el obligado tributario. ¿Vale? En este caso, pero es un delito en realidad más bien de posesión de un determinado rol en relación con el bien jurídico protegido. ¿Vale? ¿Quién puede infringir? ¿Quién puede defraudar a Hacienda? Solo el que está obligado, en este caso, es decir, a pagar una determinada cantidad de dinero, ¿no? O a declarar una determinada cifra económica. Bien, pues la pregunta es, ¿qué ocurre con aquel, por ejemplo, que le pone, según la interpretación judicial que realiza el juez Castro, que le pone las condiciones, por ejemplo, que crea la empresa y que es parte de la empresa que le permite defraudar al obligado tributario, que es Iñaki Urdangarín? ¿Qué sería? Podríamos llegar a la conclusión de que es un cooperador necesario o es un cómplice. La pregunta es, ¿puede un cómplice responder cuando no es obligado tributario? ¿Y la mujer de Pascual Estivill? Pascual Estivill fue un juez que tomaba resoluciones injustas a sabiendas, absolvía o condenaba según si le pagaban o no le pagaban dinero las personas, parece ser, conforme a los hechos que se declararon en prensa, y fue condenado por ello. Bueno, pues imaginemos que su esposa, malvada, en realidad es la que le dice, necesitamos dinero porque tenemos que, yo qué sé, es decir, lo que sea, ¿vale? Pagar los estudios del hijo. Y entonces necesitamos, ¿qué tal? Sácale dinero a este, sácale dinero al otro. La mujer de Pascual Estivill es inductora de la prevaricación realizada por Pascual Estivill, cuando la mujer de Pascual Estivill no es juez. ¿Y si da la casualidad de que la mujer de Pascual Estivill es juez, pero no ejerce? Entonces, ¿sería inductora o sería...? Bueno, esto es un problema tan enorme que no lo vamos a plantear aquí. En todo caso, algún día haremos una TDV-FAC específica para esto. Lo que sí podemos decir es que en principio es bastante evidente que solo se puede ser autor en los delitos especiales si el sujeto cumple la condición del tipo. Si el sujeto no la cumple, en principio puede ser castigado como partícipe, pero he ahí que el legislador es ese sujeto que si no estuviera habría que inventarlo, porque es fantástico. Es decir, los penalistas necesitamos al legislador. Estamos esperando a que el ministro de Justicia haga el nuevo Código Penal para sacar ahí los cuchillos y las hachas y empezar ahí a atacarlo. Es fenomenal. Necesitamos un legislador que legisle, por favor. Pues este legislador, en el artículo 65.3, dice: cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. Bueno, el pollo que ha montado el legislador con este artículo es espectacular. Primero, porque se deja fuera a los cómplices. Es decir, ¿y qué pasa con los cómplices? Los cómplices, es decir, ¿no son seres humanos los cómplices? Es decir, ¿no merecen cariño por nuestra parte un poco los cómplices? Es decir, jolín, un cómplice, oye, ayuda, favorece. Y está establecido en el Código Penal, en los artículos 28 y 29 se establece la responsabilidad de los cómplices. Y entonces, ¿qué hacemos con los cómplices? Cuando alguien consideremos qué va a ser lo que va a pasar, pues que no vamos a considerar cómplices. Directamente lo vamos a considerar cooperador necesario. Con lo cual, lo que estamos haciendo es ser injustos con el principio de proporcionalidad, porque para poder castigar al partícipe, a lo mejor la infanta era cómplice, pero bueno, es que la única forma que tengo de imputarla es considerarla cooperadora necesaria. Bueno, pues entonces la considero cooperadora necesaria. No sé si es el ejemplo, pero entendéis lo que quiero decir. Además, no tiene ningún sentido porque, en mi opinión, incluso con el principio de accesoriedad mínima y con la interpretación que algunos sostenemos de los tipos de participación, es perfectamente sostenible considerar que el partícipe puede responder, que el extraño puede responder del injusto y que el injusto puede realizarlo el partícipe realizando la parte esencial que no corresponde con la realización del tipo especial a través del autor y integrándose en el hecho del autor. Pero bueno, esto ya es más lío. En todo caso, en principio os quedáis con esta idea que es importante de cara al caso. Esto es importante, muy importante.
El año pasado, si no me equivoco, puse un ejemplo de delito especial, ¿no? O fue en el examen previo para acojonar a todo el mundo, no me acuerdo. ¿Os acordáis, Manu, José? ¿Fue un ejemplo de participación en delito especial? No, era... Sí. Habían dos bienes jurídicos que eran la vida y la salud. Habían dos delitos, pero... Bueno, en todo caso, delitos es decir, comunes. puede haber un delito especial y puede haber extraneus. ¿Qué pasa con el extraneus? Que el extraneus nunca puede ser autor, lógicamente. El extraneus puede ser partícipe, ¿vale? Puede ser partícipe. Aunque habría que aplicar el artículo 65.3 tal y como lo tenemos, aunque en mi opinión con la complicidad cabe también la participación, ¿eh? En mi opinión cabe, ¿vale? Y es posible aplicar la complicidad pese a lo que diga el artículo 65.3. No dice que el cómplice no pueda, dice que al partícipe se le aplicará esa rebaja o esa atenuación de pena. Bueno, eso. Bien, para finalizar, ¿qué tipo de delitos tenemos según la afectación al bien jurídico protegido? Esta sí es importante, porque en última instancia también es un poco tramposa, la diferencia entre delitos de lesión y delitos de peligro, pero sí es importante porque es valorativa, es axiológica y nos permite, por tanto, es decir, atender a la distinta exigencia del injusto con respecto al valor que se supone que pretende evitar la lesión o evitar el daño el tipo. Tenemos delitos de lesión y delitos de peligro. Y dentro de los delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Los delitos de lesión son aquellos delitos generalmente, decimos de resultado, pero no tiene por qué, delitos también de actividad, olvidémonos de lo de actividad y resultado, entonces ¿para qué lo dices? Bueno, pues por liarla. Delitos de lesión son los que exigen que se realice el injusto y que el injusto se supone que realiza la lesión de un bien. Por ejemplo, el homicidio. Es un delito que exige que se lesione la vida. En esto sí es relevante a los efectos de ¿qué? A los efectos de la tentativa. ¿Por qué? Porque un comportamiento, para ser típico, tiene que por lo menos ser peligroso ex ante. Por tanto, en un delito que exija la lesión del bien jurídico protegido, la realización del peligro ex ante, pero no la realización del peligro ex post, será típica como tentativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vale? En un delito de peligro ¿cabe la tentativa? En un delito de peligro no cabe la tentativa, porque en un delito de peligro, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol, me pongo súper borracho y cuando llego al coche, ¡bum!, me caigo sobre el coche, me quedo ahí con la llave así colgando. ¿Me pueden sancionar por conducir bajo los...? Se ha intentado, se ha intentado. Hay algún policía que ha detenido a un tipo, es decir, hay un par de sentencias de un policía que espera a que el tipo salga de la gasolinera, el tipo está bebiendo en la gasolinera como un campeón y cuando sale de la gasolinera, antes de que entre al coche, le dice... ¿puede usted soplar? Y el tío dice, sí, claro que puedo soplar, mira, y bueno, el caso es que al final el tipo sopla y en efecto va bajo los efectos del alcohol y le pone un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. No, lo siento, no cabe la tentativa. ¿Por qué? Porque es un delito de peligro, pero iba a conducir, sí. Por eso, si pensamos en términos de actividad o de resultado, la podemos liar porque podemos decir, bueno, conducir es un resultado, entonces si iba a conducir influenciados, el resultado puede ser un delito de actividad y cabe. No, la cuestión es si es un delito de lesión o un delito de peligro. ¿Es un delito de lesión o de peligro? Es un delito de peligro. No exige la lesión de la vida, exige la lesión de la seguridad. La seguridad no se lesiona. La seguridad es el bien jurídico de referencia en relación con el bien jurídico individual que realmente se puede lesionar o no desde una perspectiva axiológica. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la diferencia entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto? Que en realidad, en los delitos de peligro concreto, sí existe un resultado aparente. ¿Cuál es? Un peligro ex post, pero que no se concrete en lesión. Delito de peligro abstracto, conducción bajo la influencia. Delito de peligro concreto, conducción temeraria con concreto peligro. Puede haber una conducción temeraria que es la conducción suicida que no exija peligro concreto, ¿vale? ¿Se entiende esto? Se exige un resultado de peligro en el peligro concreto, y además normalmente el tipo lo tiene que decir, el que poniendo en concreto peligro la vida de las personas condujera de forma temeraria, ¿vale? Bien. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Adonis se mesa la barba
cosa que los que no tenéis barba no entendéis lo importante que es. ¿Se entiende esto? Bien, pues creo que ya hemos terminado. Entonces, ¿cuándo una acción es típica? Bueno, pues ya hemos visto qué elementos tiene que cumplir, pero en realidad esta pregunta no la hemos contestado. Para contestar a esta pregunta, la pregunta que hay que contestar es cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico. Bueno, en realidad no, porque no hay delitos de resultado, ya, pero ¿cómo se estudió la teoría de la imputación objetiva? ¿Cómo se analizó la teoría de la imputación objetiva? Por los delitos en los que había un resultado y una acción, y resulta que había muchas acciones, y entonces no sabíamos a cuál de esas acciones teníamos que atribuirle realmente el resultado. ¿Vale? ¿Se entiende? Es que mola más aquí, debajo de la bola. ¿Se entiende esto? En realidad no es esa la pregunta sigue siendo esta. ¿Cuándo una acción es típica? Pero, cuando una acción es típica, se contestó cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico. Y contestando a esa pregunta, en realidad estamos contestando a cómo y qué tenemos que hacer para contestar a la pregunta cuándo una acción es típica. Eso lo veremos en la siguiente. Gracias. Ya está.